de Prensa Ecuador. Bienvenidos todos a Club de Prensa Ecuador. Hoy vamos a dialogar con una de las protagonistas de los titulares de la prensa local en el Ecuador, la vicepresidenta Verónica Abad, quien se encuentra en Tel Aviv cumpliendo misión encargada por la presidencia. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida a NTN 24, señora vicepresidenta de los ecuatorianos, Verónica Abad. Muchísimas gracias, Ruth. Muchas gracias a NTN 24 y toda la comunidad pues, de la región América Latina, quien va enfocado el nicho de información. Así que encantada de poder estar con ustedes. Muchas gracias por acercarme a cada uno de los ecuatorianos también a estas informaciones que nos competen a cada uno de nosotros como buenos ciudadanos. Gracias a usted por la apertura. La primera pregunta, ¿cuándo regresa a Ecuador, vicepresidenta? Bueno, en realidad sabemos que estamos cumpliendo un decreto presidencial que fue emitido en el mes de noviembre del año pasado, del año 2023, y en expensa a ese encargo que tuvimos de función para colaborar en el escalamiento del conflicto entre Israel y Palestina, pues en una misión de paz hemos estado elaborando y haciendo todo lo que es posible en un contexto bastante complicado, pues como ya sabemos hasta el día de hoy, el escalamiento que ha tenido, pues, y obviamente en la presencia de Ecuador en mitad de todo esto ha sido también un poco complicada, pues hablamos de un conflicto de miles de años atrás. No obstante, hemos podido cumplir las funciones. Usted habla de un conflicto complicado, pero la escucho con ganas de cumplir esta misión, una misión además inédita, y lo ha dicho que no es del todo malo que le ha dado el presidente Daniel Noboa. Vicepresidenta, vamos a entrar en tema. La disputa entre usted, vicepresidenta, y el presidente Daniel Noboa ya ha llegado a los tribunales. ¿Cómo explica a América Latina, a nuestro país, esta disputa que mantienen los dos mandatarios del Ecuador? Bueno, en realidad ha escalado a una disputa en lo cual siempre se ha evitado. Recordemos y pongamos en contexto a nuestros países vecinos y amigos que el día que yo salí de Ecuador con como usted lo acaba de decir, con un decreto totalmente sin sentido en un inicio, Ecuador no es parte de un conflicto. Los ecuatorianos eligieron un binomio, una vicepresidenta para trabajar por los ecuatorianos, preparada para trabajar para los ecuatorianos, nunca para una carrera diplomática internacional. No obstante, jamás se ha dado en la historia del Ecuador algo así. Ese decreto lo rezó así. Y fui muy clara al decir que tomaba este decreto en orden, en la imperiosidad y el respeto a la ley, que me acude como ecuatoriana y como también vicepresidenta encargada de poder ejercer la paz en el Ecuador antes que en otro país, pueden tomar la decisión de venir a Israel, porque era un decreto inconstitucional, como lo siguen siendo los siguientes decretos. Por lo cual, para mantener este equilibrio constitucional, la paz en Ecuador, acepté poder venir y desempeñar las funciones que hemos podido lograr hasta este momento en Israel. Como usted lo acaba de decir, lo que quizás en un destierro, porque es claramente un destierro, claramente hoy yo puedo decir con pruebas fehacientes que lo que se quiso hacer conmigo es simplemente desterrarme del país, alejarme de algo de que los ecuatorianos pusieron su voto y su confianza en urnas democráticas para su servicio. Ahora, el contexto cada vez más se ha ido elevando, por supuesto, porque hay una violencia. Yo soy muy respetuosa de la ley y respetuosa de las personas. La contraparte no así. Lo cual, las permanentes ataques y violencias políticas que han preparado o ejecutado desde el presidente con los miembros de su gabinete, me veo obligada definitivamente a acudir ante los jueces competentes para denunciar la violencia política de la que he sido y sigo siendo víctima. Ahora, vicepresidenta, la justicia en el Ecuador ha admitido ya a trámite una demanda que usted ha interpuesto contra el presidente Daniel Noboa Sin, en contra de la canciller de la República, 2 funcionarios gubernamentales más, por supuesta violencia política de género, algo que
Ellos rechazan. ¿Cómo sustenta esta denuncia, vicepresidenta? Ahora, aquí está la violencia en el que una y otra vez se ha procurado a que yo no pueda ejercer, primeramente, como mujer, mis derechos políticos. Se me ha alejado, se me ha desterrado, vamos a hacer un pequeño hilito para que nuestros amigos oyentes puedan entender por qué hablo de la violencia. No solamente el hecho de desterrarme a Israel, de mandar una reestructura a la vicepresidencia, de encerrar a mi hijo acusándolo de un delito que hasta ahora no lo pueden probar en la cárcel más peligrosa del país, que es La Roca, siendo como madre queriéndome presionar a mi renuncia, porque el meollo de esto, el punto objetivo, es de que no se cumpla la Constitución. Es de que quiera un presidente ser también candidato para su reelección. Ahora, para ser muy precisos, definiciones del término que usted está apelando, definiciones jurídicas de este término de violencia política. ¿Qué dice al respecto? Ejercer violencia física, por una parte, violencia sexual, psicológica, económica, patrimonial o en el ejercicio de los derechos políticos. Le pregunto, ¿todo esto le ha sucedido a usted? ¿Qué le gustaría hacer? Porque usted habla de que no le han dejado ejercer su cargo de vicepresidenta. ¿Qué significa ejercer el cargo de vicepresidenta? Bueno, eso es un tema más que constitucional, un acuerdo para aceptar ser un binomio. Para aceptar ser un binomio se supone que uno tiene que acordar el plan de trabajo. ¿Cuáles son mis ideas? ¿Cuáles son tus ideas? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que queremos hacer? Bueno, eso está propuesto para los ecuatorianos, un plan de trabajo y de gobierno, por lo cual mi expertise en 24 años de carrera política y en la política pública y en el desarrollo económico, mi expertise era el emprendimiento, el desarrollo justamente económico de jóvenes, de mujeres, en el sistema del emprendimiento, de la tecnología, de muchas de las cosas que hago hasta ahora en este momento para crear oportunidades para los jóvenes ecuatorianos. Ahora, esto, pues, de la noche a la mañana, simplemente una falta de palabra de desacuerdo a lo que habíamos acordado de un inicio, como un binomio presidencial. Ahora, vicepresidenta, usted en más de una ocasión ha dicho que lo principal es el Ecuador, es la elección en la que usted ha ganado, pero ¿qué es lo que realmente busca con esta demanda? ¿Inhabilitar políticamente, sancionar al presidente Daniel Noboa, marcar un presidente que de todo? Bueno, la violencia política de género perpetrada por el presidente y sus colaboradores tienen que ser sometidos a la ley. Y lo que conforme a la ley designe, eso es lo que se tendrá que hacer. No soy quien ha dictado las leyes. La ley me ampara para justamente proteger y poder rescatar la justicia. Esa es la razón de la ley. Y el estar dando el paso que las mujeres hemos abierto camino por decenas de años a luchar los espacios ante los violentos, ante los agresores, conforme establece la ley y los procedimientos legales de inmediato, porque sí los tenemos. Entonces, fíjese usted, hemos demandado para que se implemente justamente esta ley ante los violentos. Eso lo hice yo el jueves 8 de agosto al presentar la denuncia. Ahora es señalado como un supuesto golpe de Estado. O sea, no tenemos coherencia absoluta en lo que hacemos. Aparte de que el pensar en un golpe de Estado cuando no estoy en el país, cuando ayer tuve que refugiarme en los búnkers por ataques, estando sola con mi familia y varias cosas en una condición completamente adversa a mis valores por los cuales he peleado tanto tiempo acerca de la libertad, del valor, del respeto a la ley y a la república. O sea, es totalmente incoherente señalar que una denuncia apegada a la ley buscando el orden de un juez pueda llamarse un golpe de Estado. O sea, eso es algo ya ridículo. Presidenta, hablemos del Ministerio de la Mujer que existe en el Ecuador. ¿Cómo se han portado con usted de parte del Ministerio de la Mujer? La ministra Ariana Tanca, por ejemplo, cuando hay un gabinete, además, lleno de mujeres,
¿Cómo se ha sentido usted? ¿Qué le han dicho? Por ejemplo, Mónica Palencia, Gabriel Sommerfeld, Irene Vélez, ¿algunas de ellas ha preguntado o le ha preguntado a usted su versión sobre los hechos, esta pelea, esta disputa con el presidente? ¿Hay solidaridad de género dentro del gabinete de Ecuador al que pertenece o no? No, pues claro que no. Tenemos una ministra de la Mujer que se burló, ¿sí? De mí apenas me enviaron para acá. Se burló literalmente en su Twitter personal. O sea, empezamos por eso. No espero nada más de ella, ¿no? Cuando la solidaridad, no solamente a una mujer, sino a los que realmente necesitan, es inexistente por parte de ese ministerio. De mujeres ni hablemos, porque no hay tal. Luego de ello, todo un gabinete, como lo hemos podido ver, el viceministro Torres, ¿cierto? La ministra Palencia, ¿qué más? O sea, para el efecto no escatimaron en mover todo un gabinete a la ministra Palencia, dando un espectáculo vergonzoso con las ruedas de prensa rodeado de los elementos de la fuerza pública, usando los recursos de los ecuatorianos para sus intereses partidistas. Eso es una burla para los ecuatorianos, el tener que tomar todos los ministros para que saquen que yo estoy intentando desestabilizar al país, por favor. Es decir, atacan, difaman, violentan, me han puesto hasta que soy parte del correísmo y por poco no la líder del correísmo. Es decir, es un constante ataque, persecución lo que tenemos. ¿Qué decir, vicepresidenta, sobre las afirmaciones del ministro de Gobierno y secretario de la Administración, además, hombre de confianza del presidente Daniel Noboa? Estamos hablando de Arturo Félix Wong, que dijo textualmente a Diario El Universo en una entrevista que usted recibió dinero a nombre del gobierno. ¿Usted recibió dinero o no? Pues no, y eso fue muy clara y enfática, porque le recuerdo al señor Félix que su acusación no la pudo solventar. El Comité de la Asamblea Nacional nos convocó justamente para investigar sobre el tema. Él brilló por su ausencia. No fue para poder sostener semejante calumnia y difamación, que es lo que ellos hacen. Me dio todo el espacio justamente para poder comprobar a cada uno de los asambleístas, porque en realidad él no estuvo ni siquiera la bancada de ADN en esa comisión. No obstante, pude demostrar a todos los asambleístas en esa mesa todo lo que han sido capaces de poder hacer para sacarme del lugar en donde los ecuatorianos me han colocado. Sí. Esto es impresentable para la parte internacional, es vergonzoso lo que ellos orquestan. Es decir, mi llamado es a la opinión pública, nacional e internacional, para que no nos distraigan de lo principal. Tenemos un gobierno misógino, violento, agresor, que se aferra al poder con mira de que los enemigos, todos los que pensamos diferentes, somos enemigos de ellos. Verónica Abad, vicepresidenta del Ecuador, desde Tel Aviv, hablando con NTN 24. Regresamos luego del corte comercial. Continuamos con Club de Prensa Ecuador por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos aquí en Club de Prensa de Ecuador, manteniendo un diálogo con la vicepresidenta de los ecuatorianos, vicepresidenta Verónica Abad. Según manda la Constitución de nuestro país, usted debe asumir la presidencia cuando el presidente Daniel Noboa vaya de campaña para la reelección. Ya ha dicho que se va a ir de campaña. ¿Se ve usted en Carondelet? ¿Qué haría como presidenta? ¿Qué es lo primero que haría? Eso es, avanzar con nuestra propuesta de gobierno. Es decir, nosotros tenemos, textualmente, nosotros hablamos de la seguridad. ¿Qué está pasando con la inseguridad en el Ecuador? Nosotros tenemos que revisar si las cosas se han estado haciendo bien, que por los resultados que tenemos los ecuatorianos no está bien nuestra seguridad. Obviamente estamos viendo la escalada de violencia que tenemos, y ya no solamente en el tema de las calles, sino también en el tema jueces, fiscales, es decir, la violencia cada vez es mayor
en el Ecuador, por lo cual algo se tiene que hacer. Y eso estaba en nuestra propuesta de trabajo. Usted me habla de muchas intenciones, pero en realidad es un periodo muy corto que le tocaría estar usted al mando de la presidencia. Vicepresidenta, ¿usted utilizaría el poder para, digámoslo así, reivindicar alguna situación en particular? No creo que haya que reivindicar más cuanto hacer. Es decir, el hecho que se respete lo que la Constitución dice, que se cumpla el sentido de paridad para las cuales las mujeres hemos llegado, en una lucha más de 100 años que la inició Matilde Hidalgo para que nosotros tengamos el poder en la decisión de un país. Eso, si es reivindicar, eso es lo que vamos a hacer. Debemos pagar otro corte comercial aquí en NTN 24, en Club de Prensa de Ecuador, dialogando con la vicepresidenta a propósito de la demanda por violencia política de género que ha interpuesto y que ha sido aceptada por un tribunal en el Ecuador en contra del presidente Daniel Noboa. Ya volvemos. Continuamos con Club de Prensa Ecuador por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos hablando con la vicepresidenta Verónica Abad. Vicepresidenta, hablando de este contexto electoral que se está dando en nuestro país, con esta papeleta de 17 binomios presidenciales, tal cual se han presentado hasta el momento, se han inscrito o se siguen inscribiendo candidaturas, 17 candidatos. ¿Por quién votaría usted? ¿Cuál le convence más? No, la verdad no he puesto a pensar más que en lo que me toca pensar ahora, que es claramente mi país y tener una clara objetividad con lo que está pasando en este momento histórico en el país. Y si pudiera darle un consejo a María José Pinto, la nueva compañera de fórmula del presidente Daniel Noboa para las próximas elecciones, ¿cuál sería este consejo? Yo le deseo éxito. Gracias por estar con nosotros en el canal de las Américas NTN 24. La vicepresidenta del Ecuador, Verónica Abad, quien cumple una misión encargada por el presidente, se encuentra actualmente en Israel, en Tel Aviv, nos ha atendido a esta hora al canal de las Américas NTN 24. Hemos hablado sobre esta demanda también. Sabemos que hace pocas semanas el presidente ha pedido el traslado de la vicepresidenta Verónica Abad a Turquía por cuestiones de seguridad, ha dicho. Preocupada por su seguridad está el presidente de Ecuador. Muchas gracias, vicepresidenta, por estas respuestas que nos ha dado aquí en NTN 24. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, Ruth. Muchas gracias a NTN 24 por este espacio que me han podido dar, segura de poder contar más que nada con su reflexión ante lo que pasa. Gracias, porque lo que busca este medio es mirar y buscar la verdad, que eso es muy importante en estos momentos tan oscuros de un país en donde se ataca, se desacredita y muchas veces se cuentan cosas que no son. Muchas gracias a ustedes, bendiciones desde Israel. Gracias. Voy a agradecer a ustedes también su sintonía, su compañía con el Canal de las Américas. Siga con la señal del mismo, que enseguida más información internacional para ustedes. Me despido, soy Ruth del Salto.